Hola Paco, ¿cómo Hola, Ana. estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues aquí estamos con otra pantalla rota. Se nos da, ya tenemos, como que le estamos tomando demasiado gusto a esto de cambiar de pantallas. Ay, pues le damos gracias a nuestros oyentes y escuchas por acompañarnos a otro episodio más, episodio 108 de Faro de Conciencia. Nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Si quieren donar algo a la causa, una pantalla siempre bien recibida, que Afortunadamente sea estamos para niños o que sea, no sé, irrompible algo. en el hot sale. Bueno, así que sin dos pantallas, aquí estamos. ¿De qué vamos a Al platicar pie hoy? del cañón. Vamos a platicar un poco, Ana, y justo, bueno, no tan justo, pero vamos a platicar hoy un poco de todas aquellas cosas que toleramos en nuestra vida, Ujú. ¿no? Que las convertimos y permitimos que sean parte de nuestra existencia, de nuestro día a día, creyendo quizás algunas veces que tenemos ganancia por ello, pero sin darnos cuenta, ¿no? De que todo aquello que toleramos, pues le marca al mundo y nos indica cómo queremos vivir y qué es lo que estamos dispuestos a soportar, ¿no? El riesgo es que a veces esas cosas se vuelven parte de nuestra identidad. Así es. Y aquí sí te voy a ceder la palabra porque tengo una anécdota, pero me la voy a guardar. De acuerdo. No, yo quizás arrancaría, ¿no? Y preguntándole a los escuchas y preguntándote a ti, ¿qué cosas o qué situaciones se presentan o convives en tu día a día que no estás de acuerdo o que no te gustan y que sin embargo toleras? Pues hay varias, ¿no? Hay varias cosas que uno deja pasar o porque prefiere no tener la conversación difícil en su momento o porque por algún lado estás sacando una ganancia. Sí, yo creo que esas son las más complicadas. Em, Se presentan, creo que a ti también, a todos se nos presentan en el día a día situaciones en donde tú dices: "Uy, voy a tener que poner los puntos sobre las íes". Y tú ya me conoces, ¿no? O sea, yo no tengo problema, yo no le esquivo las conversaciones difíciles, pero hay momentos en donde sí dices: "¿Otra vez?". Y lo empiezas a dejar pasar y se vuelve una costumbre. También nos pasa cuando estamos conociendo a una persona y decimos, bueno, pues es que es el momento del enamoramiento o es el momento del conocimiento de la otra persona, entonces no me voy a poner con tantas pequeñeces y empiezas a dejar pasar cosas que en algún momento se convierten en bolas de nieve. Y cuando ya te das cuenta, pues no es que tu vida se haya vuelto una tragedia, pero quizás empezaste a ceder terrenos que no debiste empezar a ceder en el momento que elegiste no poner los puntos. Y me voy a seguir guardando. Totalmente de acuerdo, Ana. Yo creo que esta última parte que mencionas respecto a las relaciones es clave, porque muchos tendemos, y creo que es un gran desacierto, a no establecer límites claros y a no platicar sobre cuáles son los límites que quieras tener en la relación. Creo que muchos vamos sistemáticamente quizás tolerando o agregando cosas que no toleramos o que no estamos de acuerdo, pero que en pro de la relación, o al menos así Ujú, lo pensamos, y en pro de llevar la fiesta en paz muchas veces, exacto. malamente, permitimos y aceptamos. Y el problema es que lo que no nos damos cuenta es que quizás lo que estamos consiguiendo con esto es enterrar una mina, ¿no? Que más adelante la vamos a pisar y nos va a explotar durísimo. También el tema es que vamos conformando relaciones, no solo de pareja, pero también a veces relaciones en el trabajo, relaciones de amistad o personales, en las que como no colocamos los límites, estamos configurando, le estamos dando forma a esa relación de algo que probablemente ni siquiera sea lo que nosotros queramos, ¿no? Así es. Y entonces después vienen los abusos, vienen los malentendidos, que en realidad ese malentendido muchas veces es no pusimos los límites claros a tiempo. Y también lo que sucede, creo, es que si tú no pones el límite desde un principio, pues claro, en el momento en que te molestas y lo reclamas, pero si siempre lo he hecho así, pero si nunca te has quejado, pero si siempre, y entonces ya también se convierte en, que de hecho es un tema tuyo por no haberlo establecido desde un principio, pero que además es un argumento que se convierte ahora sí que usado en tu contra, ¿no?
Sí, me encanta cómo lo pones, porque se da en las relaciones, digamos, de pareja, se da en los ambientes laborales, se da, por ejemplo, entre tú y yo como socios. Hay una fina línea entre ser bien incisivo con los temas y marcar tu límite, ¿no? Cuando yo digo que el punto en donde ya caemos en el ser incisivos, pues ya es molesto, Claro. pero, pero hay que aprender a setear qué es, hasta dónde la persona puede llegar y hasta dónde tú vas a permitir que la persona llegue, porque son dos límites, ¿no? Hay un límite que tú lo pones y hay otro límite que la otra persona lo pone. Y los dos deben de estar bien claros, Alineados. alineados, exactamente. Y tuve una situación en mi familia con mis papás. Mis papás tienen, pues ya mi papá está por los 80, mi mamá casi llegando a los 80, y resulta que hace una semana, pues decidieron hacer un viaje y no nos comentaron a mi hermana y a mí. Ahora, tú dices, pues, ¿tu hermana o tú están pagando el viaje? No, ellos lo pagaron por sí solos, pero, pues el límite está en que tenemos que saber ellos dónde están, Claro. porque si llega a pasar algo, Dios no lo quiera, ¿a quién es que van a marcarle, no? ¿A mi hermana o a mí? Entonces digo yo, bueno, el límite de ellos no es el mismo que el límite mío. Yo sí puse el límite bien claro, a mí me avisan. No, pero no, me avisan, porque ¿quién cree que, a quién van a llamar si les pasa algo? Y causó un momento de crisis en Ujú. familiar. Yo no le corro a ese tipo de conversaciones porque a mí sí me parece que los límites tienen que estar bien claros. El límite de la otra persona y el límite mío. Pasa en los ambientes laborales. No, es que tú siempre te quedas hasta tarde. Se da por sentado que tú siempre trabajas más allá de tu horario laboral. El día que quieras poner un límite, entonces ya se va a ver como que, ya, es que ya no estás dando el 110. Ahora, ¿qué pasó, no? Cuando tú estableciste la normalidad. Exacto. Entonces es eso precisamente. Tú por no poner tus límites generas una normalidad para todo tu entorno. Y eso es algo bien importante, Ana, porque yo creo que lo que no nos damos cuenta también a veces en ese proceso es el no poner límites, y decía hace rato, forma parte de la configuración de nuestra identidad. O Total. sea, se convierten en los marcos dentro de los que operamos. Entonces, si yo soy la persona que siempre se queda tarde, la identidad se convierte, este cuate es workaholic o lo que quieras, siempre trabaja tarde. O lo que tú dices es cierto. Las personas alrededor se acostumbran a que eres una persona que trabaja 12 horas, 14, 16, las que sean que estés trabajando, y el día que bajas, ya no está dando No, todo, ¿no? Ya no está claro. igual de motivado. ¿Pero qué pasó? Sí. O sea, y estás dando el cien por Cuando ciento. siempre estuviste estrechado, ¿no? Encima de lo que realmente era. El gran tema de un gran problema para lo que son los top performers, ¿no? Los high achievers en las empresas, que como se les conoce, ¿no? Exactamente, pero es que ya no estás dando el 110% como siempre habías dado. No, espérate, sí lo estoy dando. Y igual es tú como padre de familia, como en mi caso como mamá, mi hija también me lo reclama, no, pero es que ayer sí lo hicimos, hoy no. Hoy, es tan sencillo como hoy no. Se moldean rapidísimo. Es rapidísimo y ya entonces se vuelve la norma. Y eso, bromas aparte, es un tema, ¿eh? Porque sí es cierto, establecer o no establecer límites se da de volada. Establecer límites luego cuesta mucho más trabajo si no lo hiciste bien desde un principio. Y te pasa con todos los seres humanos. Entonces, 100%. hay cosas en donde, pues, tú seteas la normalidad y tienes que ser muy consciente de cuál es la normalidad que estás seteando a tu alrededor. Porque si no, inmediatamente la persona que tienes enfrente va a decir, me estás quitando algo. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo, Ana. Y ahora creo que el tema también es que para poder establecer esos límites correctamente o lo más acertadamente posible, implica que tú conozcas cuáles son tus límites, lo cual Mm. muchas veces no hacemos porque no nos damos el tiempo, ¿no? Y dos, creo que también, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero ahorita se me ocurre el tema de las relaciones. Muchas veces viene también porque justo estamos como en el deseo de esa relación o estamos en el deseo de que algo funcione
y no nos ponemos a limitar o por el temor a que esa relación no jale o porque no tener esa conversación, por no tener ese roce, porque a lo mejor no va a funcionar. Yo creo que es bien importante tener en cuenta y tener presente que si algo está afectando tus límites y te está diciendo desde un principio que quizás esté fuera de los límites, no sería algo que deberías de considerar, ¿no? Debería de ser un no negociable contigo, ir tú mismo a meterte en esa situación, porque al final del día tú te estás haciendo eso a ti mismo, ¿no? Sí, y es ese sentido, porque no es que hay veces sí hay alertas, ¿no? Y hay banderas rojas que te dicen, no, aquí no, cuá, 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 cuá. Pero muchas veces es un sentimiento de decir, esto ya no me está gustando. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Teníamos una oportunidad profesional y llegamos hasta un punto de evolución en una conversación y ya llegó, y, esto ya no me gusta. Y es un sentimiento de, aquí hay algo que está transgrediendo, llámese tus valores, tus principios, tu forma de operar, la forma como quieres vivir, y te empieza a hacer como ese ruido interno, como esa red flag interna, en donde hasta aquí llegué y a partir de aquí ya no sigo más. Si es que nos hacemos caso, porque también desafortunadamente creo que esa intuición tendemos sí, hacerla a un lado y a no pelarla, no malamente. Y esa intuición es real, sobre todo cuando estamos teniendo algún choque o algún conflicto de valores o justo de límites para nosotros mismos, ¿no? Sí, Háganse caso y escuchen lo que les está diciendo, lo que ustedes están diciendo a sí mismos, porque sí es cierto, o sea, cuando hay algo que no cuadra desde el punto de vista de valores o que te implica un riesgo, algo nos avisa, nada más que tendemos ¿no? a subestimarlo. no, seguramente es, no sé, es Mercurio retrógrado, yo hoy en día le echo la culpa o a Mercurio Sí, claro, o siempre hay un astro a quien recurrir. siempre, ¿no? O sea, Mercurio es el favorito del momento o a un tema hormonal. Hoy en día estamos en eso. Y entonces muchas veces minimizas las situaciones porque dices, ay, no, bueno, las dejo pasar. O sea, qué flojera decir que no o puedo arruinar esta relación si me pongo de exquisito o de exquisita. Y la verdad es que no es tema de exquisitez marcar el límite. Es un tema de contención y de dar forma y de delimitar qué es lo que quieres, cómo quieres que esto se vea, cómo quieres que suceda, cómo quieres que funcione, cómo no quieres que suceda, cómo no quieres que funcione, ¿no? Y muchas veces no es de forma, porque es de fondo, o muchas veces es de fondo y no es de forma. Y también hay que saberlo identificar, porque para mí las formas y el fondo tienen su relevancia, ambos, ¿no? Porque el fondo tú dices, bueno, pues que en el fondo no se está transgrediendo ningún valor, sí, pero en la forma tú no te estás sintiendo cómodo con la situación. Y hay veces que la forma es fondo, ¿no? Exacto, exacto. Y hay veces en ese cambio de fondo y forma decimos, ay, pues, quizás la dejo pasar una vez. Sí, y lo que hay que tener cuidado también ahí es que el mensaje justo puede ser eso, ¿no? Que cuando tú estás tolerando cosas, le estás enseñando a las personas cómo te pueden tratar. Así es. Cuando tú toleras ¿No? cosas dentro de una relación de pareja, pues le estás diciendo a la otra persona cómo te puede tratar, qué trato es el que te puede dar y con el que vas a estar bien. Justo lo que decía hace rato, cuando algo cambia y de verdad te molesta, entonces viene pero si siempre lo has hecho así, ¿no? Mm, Pues es que nunca me dijiste y hasta cierto punto es cierto, ¿no? sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve casada, y aquí va mi anécdota, Venga, en esos maravillosos años donde estuve casada, dejé pasar muchísimas cosas porque yo tenía un beneficio personal, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, muchas situaciones en donde yo quería cierta libertad para poder trabajar de sol a sol y que nadie me molestara, yo dejaba pasar otras cosas porque esa era mi ganancia escondida. claro. La ganancia era, pues, total, yo estoy haciendo lo que quiero, yo me estoy desempeñando, yo estoy creciendo en mi carrera profesional. Entonces, en contraprestación de eso, yo dejaba pasar muchas cosas que quizás hoy no dejaría pasar. No, estoy segura que hoy no dejaría pasar, eso es seguro. Y eso me costó una buena relación, que al final, pues, terminó bien para los dos, mi ex esposo y para mí, pero sí o sí había una ganancia personal de mi lado. Y eso también es algo que tenemos que tener bien presentes en el momento de
¿Por qué estoy dejando de aceptar? No es solamente lo que estás dejando de aceptar, sino por qué. Claro. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Qué es lo que estoy buscando y qué es lo que estoy dispuesto? Entonces, sí, yo tuve una ganancia durante tantos años a un costo muy alto, pero yo lo que no vi en ese momento es que yo es la ganancia era inmediata y el perjuicio a largo plazo fue mayor a la ganancia que yo Claro. obtenía para porque me dejaran trabajar, o sea, era eso, nada más, dejarme trabajar y crecer mi carrera profesional en un ambiente tranquilo. Ajá. Vas a decir que sí. Sí, y ya después, cuando ya no me gustó, a tu punto es, pero es que siempre lo hemos hecho así. Ya, pero es que ya no me gusta. Y que se vale, pero hay que estar consciente, ¿no? De que justo estás cambiando todo el esquema, todo el juego. Creo que eso es importante porque justo yo la gran mayoría de los rompimientos, vamos a decir, que veo en relaciones, sean de pareja, sean de relaciones de amistad, vienen precisamente porque no se tuvieron las conversaciones que se tenían que haber tenido, ¿no? Oye, los hijos, la educación, el manejo del dinero, etcétera, y vienen saliendo durante el proceso y entonces de repente te das cuenta de que hay diferencias insalvables, Sí, ¿no? O vienen de un tema de límites no establecidos donde justo, ¿no? No se colocaron, no se pusieron y ya cuando los quieres reforzar o los quieres cambiar, pues ya es demasiado tarde o implica un cambio, porque ojo con esto, o sea, decíamos hace rato, esos límites forman parte de tu identidad. Y esa identidad es la que la otra persona tiene de ti, es cómo te ve y demás. Cuando tú quieres hacer una reconfiguración de esos límites, todo bien, pero estás reconfigurando la identidad. Y lo que sí puede suceder, y sucede muchas veces, es que la otra persona diga, sí, pero esta identidad no me gusta, porque esta identidad no es con la que yo me casé, o esta identidad no es con la que yo inicio una amistad, una aventura, un negocio, lo que sea. Y también es válido, ¿no? Decir, oye, pues esta nueva identidad no, ¿no? no, Todo bien, tú te estás defendiendo, estás colocando los límites, te estás reconfigurando, pero a mí no me gusta. Y quizás sea lo más sano, ojo, no estoy abogando porque no, porque justo si ya no existe esta compatibilidad donde te das cuenta de que está fuera de tus límites, y dijiste una cosa que me encantó, te estás defendiendo. Cuando ya te defiendes es porque tú ya consideras que alguien transgredió tu límite correcto, y ahí te empiezas a defender. Entonces vas al punto de no la respuesta, sino la reacción. Reaccionas ante algo porque te sentiste que te atacaban de alguna forma. totalmente de acuerdo y cambia muchísimo cuando ya estás viviendo las cosas desde la defensa, que desde la neutralidad tengamos algo, ¿no? ¿Sí? Y hoy en la mañana teníamos una conversación tú y yo en donde, pues, no se trató de reaccionar, sino de tratar de responder a una situación que estamos viviendo en este momento. Y y, pues, llega un punto en donde si tú no tienes esas conversaciones profundas, o ni siquiera profundas, o sea, son importantes. En su momento, ya después entra la recriminación, entra la defensa, entra la reacción, entra de: "No, pues pongamos una bomba molotov y mandemos todo al carajo". Yo creo que por eso es bien importante que tengas justo los límites claros y las reglas, ¿cuál es la palabra en español? Los rules of engagement, las reglas De de convivencia. convivencia, ¿no? Justo desde el inicio, porque es cuando estás seteando el oye, y esas son magníficas conversaciones para tener, sobre todo entre parejas, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? ¿Cómo vamos a hablar cuando no estemos de acuerdo? ¿Cómo vamos a decidir algo? Entre socios, ¿no? En la situación de nosotros en la mañana, oye, cuando tengamos eventos de negocio, ¿cómo lo conversamos? ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo resolvemos? Si hay que tomar una decisión y estamos en el 50-50, ¿quién toma la última decisión respecto a qué cosas, ¿no? Eh, y poner todo eso claro para que precisamente tengas esos mecanismos que permitan moverte alrededor de esos límites, de esa contención, y que además, en el momento en que lo haces desde un principio y hay buena voluntad de ambas partes, pues se hace en función de crecer y de construir un compromiso, no de destruirlo, que normalmente son las conversaciones que suceden cuando ya hay transgresiones y cuando ya hay molestias. Son desafortunadamente, yo creo que pocas las relaciones, las parejas, que se sientan a tener esa conversación desde el cómo seguimos construyendo versus el ya estoy hasta la madre, ya quiero destruir o salir corriendo de esto, ¿no?
sí, ¿Pero por qué? Pues porque por no haber tenido esas conversaciones, por no haber establecido esos límites, lo que haces es, como decía al principio, pues sembrar minas o meterle una presión tremenda hasta que la válvula revienta, ¿no? sí. Y vas tapando huecos, ¿no? Con Vas tapando con huecos. placebos y cosas que, pues, te hacen pasar un momento medianamente soportable, pero se sigue creciendo la presión en el behind, ¿no? En el atrás, de esto no está funcionando por algo que deberíamos tener una conversación a profundidad. Claro. Y ahora en el aspecto laboral, Ana, profesionalmente hablando, porque mencionabas el ejemplo y también creo que es bien común este tema de pues trabajo tanto tiempo, no estoy en búsqueda de ese crecimiento o de esa promoción, no quiero demostrar y creo que todo eso está bien. Ahora el tema es bien fácil y lo hemos visto y lo he vivido, que transgredas tus propios límites en ese sentido, ¿no? Tus propios límites bajo la perspectiva de, oye, tiempo familia, tiempo relaciones, etcétera, más allá del trabajo, porque pues estás, ¿no? Otra vez, decíamos hace rato, ese top performing high achiever, quiero el 10 de calificación, quiero el 10 de calificación, pues muchas veces te lleva, inclusive en el tema de salud, Ujú, ¿no? Eh, y a veces, o muchas veces también es, luego vienen las sorpresas como tú decías, ¿no? Es que ahora ya me dicen que ya no ejecuto, o mi jefa no está valorando, no está. Creo que es bien importante, me gustaría tener tu opinión aquí sobre cómo se debe de hacer ese seteo de límites, expectativas hacia tu jefe, hacia tu entorno laboral, ¿no? Profesional, a veces también hacia los equipos. sí. Mira, tocas un tema que para mí, siempre ha sido como un gran cuestionador, porque tú y yo venimos de una empresa que para muchas personas, era una empresa limón, o sea, te exprimía al máximo. Y muchas culturas corporativas tienden a hacer eso. Yo insisto que las culturas corporativas responden a una necesidad del individuo. ¿A qué voy con esto? Tú no hubieras aguantado 20 años en una compañía de este tipo si tú no tuvieras algo que te atrae de esa cultura. ¿Por qué? Porque te llevaban al límite, porque te dejaban explorar áreas de tu conocimiento que tú no sabías ni siquiera que eran de tu interés, porque te impulsaban a ir al más allá, porque te daban una estrellita cuando tú querías tener una estrellita. Son culturas organizacionales que llevan a ciertas personas, como puede ser tú o como puedo ser yo, al límite. Entonces decían, no, pero es que esta cultura corporativa es dañina. No sé, o sea, es dañina porque tú permites, porque tu límite no está claro, porque hay personas que entraron a esas mismas organizaciones donde tú y yo duramos 20 años y se fueron a los 6 meses, o por decisión propia o porque la empresa decidió que se tenían que ir. ¿Por qué? Porque no estaban alineados esos límites. Es así de sencillo. Y yo insisto que no son las empresas las malas, somos los empleados que no ponemos nuestros límites. Ahora, a nivel de equipos funciona exactamente igual. Hay líderes de equipo que permiten o que motivan a que sus equipos trabajen 24/7, se hablen los fines de semana, trabajen en modo de bomberazo, en donde se premian esos trabajos después de hora, ¿no? Ir el más allá, tienes que dar el 150% porque si no, pues entonces no eres top talent. Yo creo que eso es un tema de límites y no porque tú pongas un límite a una cultura organizacional o a una forma de trabajar, dejas de ser menos bueno que otros. Yo creo que cada uno encontramos una cultura organizacional en donde nos sentimos más cómodos. ¿Cómo se ve ese tema de ponerle límites a esa cultura? Ahí tienes tú, así como las empresas van y reclutan los candidatos más adecuados en cuanto a perfiles técnicos profesionales y se dan la labor de tener procesos de selección de 6 meses, tú como empleado, como proveedor de una fuerza laboral,
tienes el mismo derecho de decir, yo en esta cultura organizacional encuadro bien o no encuadro bien. Para mí es así de sencillo. Y tú tienes hoy en día todos los elementos para decir, esta empresa tiene esta cultura y premia de esta forma. Esta empresa premia de esta forma distinta. Eh, y esa información está allá afuera. O sea, si tú como candidato, tú como empleado, no vas y te tomas el tiempo de averiguar sobre la empresa, está en ti. Que ya entras y empiezas a poner unos límites que la cultura organizacional no acepta. Y es como todo, o sea, eso son relaciones entre seres humanos. La cultura organizacional es una cultura viva, pero es una cultura que está viva para todos los que entran y salen de la compañía. Y está reforzada por muchos seres humanos que refuerzan esa cultura en el día a día. Si tú no Sí, encuadras, tú tienes que poner tu límite y decir, me voy. que cualquier parecido con una secta es mera coincidencia, ¿no? Total, O sea, pero es así. así opera, pues si no le gusta, pues brínquele de este lado. Yo estoy de Exactamente. acuerdo en ese sentido, cada quien tiene que tomar la decisión hasta dónde llega, a dónde no llega. Y tú dices, ay, no, es que esas culturas, es que la corporación le hace mal al mundo. No. Yo creo que operan como deben de operar y en ese sentido son exageradamente claras en cuál es la cultura en la que vive cada una de las empresas, lo cual está muy bien. Sí creo que de repente el tema es que falta una opción real para lo que muchas personas buscan, porque la gran realidad es que también desafortunadamente se vuelve en un juego donde sí es esa necesidad, pero pues también la persona tiene un ciclo de vida fuera de la empresa. ¿A qué me refiero? También. Seguramente está pagando colegiaturas, una hipoteca, casa, etcétera, y la manera de seguir manteniendo eso se convierte precisamente en estar dentro de ese sistema. Sí. ¿Por qué lo comento? La semana pasada tuve oportunidad de tener una conversación con un alto ejecutivo de una empresa bastante grande, bastante global, y platicábamos precisamente sobre, yo la pregunta que le hacía es, oye, a tu nivel, ¿cuántas personas están divorciadas? ¿No? Mm. De los ejecutivos, 70%. Ujú. Ok, entonces algo pasa, Mm. ¿no? Podemos hablar después de quién es la responsabilidad, la culpa y lo que sea, pero algo pasa. Y voy a decir algo que probablemente no vaya a ser popular, pero yo no culpo a la empresa. O sea, también habría que ver honestamente de ese 70% que están divorciados, cuántos en el fondo están de acuerdo con eso, Ujú. ¿no? O sea, al final del día todos elegimos a qué le queremos apostar y si va sobre la carrera y todo bien. Poca gente lo va a decir porque no es popular decir, sí, yo aposté por esto, ¿no? Normalmente lo que decimos es, pues fue lo que sucedió, la familia no me aguantó. Muchas veces, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, es la decisión de cada quien y al final del día creo que la cuestión y quizás el mensaje que quiero pasar es, lo importante es que esté alineado con lo que tú quieres y con los límites que tú estableces. Sí. O sea, nada más, ¿no? Y que sea una decisión justo desde la conciencia de qué es lo que yo tolero, qué es lo que yo quiero y qué es lo que estoy dispuesto a hacer para que esto que yo quiera suceda, ¿no? Sí. Sea en esta cultura o sea en otra, porque también, y sí coincido totalmente con eso, si no te gusta, cámbiate. Exacto. Busca algo que esté más acomodado, busca algo que esté más acordado, ¿no? Es así. Y hay distintas culturas organizacionales en donde tus límites pueden ser bien percibidos. Ahora, eso hablándolo, tú y yo nos divorciamos estando dentro de la corporación. Entonces también nos podríamos preguntar, ¿y esto responsabilidad de quién es? No, yo creo que responsabilidad, o sea, en todo caso siempre va a ser tuya, no eres responsable. Culpabilidad ya sea, hablamos de otra cosa, pero responsabilidad va a ser siempre tuya. Porque pues precisamente, ¿no? ¿A qué le estás apostando y a qué estás jugando? Y cuál fue el patrón que se fue desarrollando durante ese proceso. Sí creo también dentro de ese tema de límites y demás, y lo he dicho en otras ocasiones, lo que pasa es que también necesitamos desmitificar y romper este mito de que la vida profesional y la vida personal, no, güey, No. es una vida y es un solo escenario y lo que decides de un lado va a afectar al otro. No hay manera de que no. Sí. Entonces, también es cierto que si tú no lo ves así y tú no diseñas esto desde un mecanismo que te permita tener estrategias de compensación, y de armonización entre la parte profesional y la parte personal de tu vida, va a haber conflicto. O sea, es un hecho, porque, pues, ¿quién demonios te va a aguantar? ¿Quién que no que esté dentro de la secta, déjame decirlo así, va a entender que le dediques 18 o 20 horas de tu vida a eso y va a estar feliz con que tú llegues a tu casa a convivir las 4 que quedan restantes, quejándote, inventando madres y demás de lo que pasó en las otras 18?
Sí, ¿Quieres que te aguanten? Pues diseña mecanismos de compensación y de armonización donde todos sean parte de eso. Oye, nos vamos a relocalizar, ¿qué implica para todos como familia? Oye, viene una promoción, ¿qué implica? Nosotros, ¿qué obtenemos? ¿No? ¿Qué queremos de todo eso? Tuvimos por ahí un cliente que se me hizo fabuloso, fabuloso, que llegó y le preguntó a sus hijos, oigan, me están dando una oportunidad de crecimiento y demás, ¿qué creen? ¿Deberíamos de tomarla o no? ¿Qué tanto iba a ponderar o no la opinión de los hijos? no, Veto a saber, pero se me hizo fabuloso. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron involucrados, se sintieron parte de, y la siguiente pregunta fue, ¿cómo hacemos que funcione? Porque, ¿cómo te ayudamos? Se me sí. hizo increíble, ¿no? Pero es que es mi historia. O sea, cuando mi familia y yo nos mudamos para Argentina por allá en el 97, eh, mis papás se sentaron con mi hermana y conmigo, bueno, mi hermana tenía 14 años, yo tenía 20 y algo, no voy a decir. Y esa fue la discusión. Esta oportunidad laboral no la tomo si no nos venimos todos juntos. Entonces, la decisión está en ustedes. Nosotros tomamos la decisión y fuimos de lo más feliz del mundo. No quiere decir que no nos costó a esa edad dejar las amistades, el círculo, que nos tocó empezar de cero. Todo eso sí, pero fue una decisión de familia y eso nos fortaleció mucho. Claro. Y esa fue una decisión que se tomó muy a conciencia y la disfrutamos a conciencia como familia. Cuando tú, como profesional, decides aceptar los límites de la compañía, aceptas que esos límites se convierten en los tuyos. Ya después, pues tú ya o respondes o reaccionas, queda en ti. Y muchas veces lo que termina pasando es que te hartas y un día reaccionas y dices, al carajo con todo. Pues sí, pero durante tantos años lo aceptaste y hiciste esos límites de la empresa los tuyos. Y yo creo que esa es la parte que yo dejaría, ¿no? Al final del día, dos cosas. Primero, darte cuenta de que siempre tienes la opción y que está en Siempre, tus manos. Y siempre. dos, que los límites son tuyos, ¿no? Pero es bien importante que tú los establezcas y para eso debes de saber cuáles son tus propios límites contigo mismo. Y también reforzarlos y ser claro, ¿no? ¿Qué cosas sí te permites hacerte a ti mismo y qué cosas no? ¿En qué situaciones sí te permites colocarte a ti mismo y en qué no? Y el primero con el que tienes que empezar a reforzar y tener esos límites claros es contigo mismo para que después puedas ponerlos hacia los demás, ¿no? Me encanta. Con eso cerramos. Pues encantado, Ana. Siempre Muchas un gusto. gracias. Gracias a nuestros escuchas. Si quieren donar una pantalla, reitero, con todo gusto. Metámonos en OnlyFans. Metámonos, no, metámonos. Quizás quitamos eso de la edición. Un abrazo para todos. Excelente semana.